El cine apasionó a Salvador Dalí a lo largo de toda su vida. Su visual imaginación parecía hecha a la medida del séptimo arte. Sin embargo, la mayoría de sus películas, un tanto avanzadas para su tiempo y quizá demasiado provocadoras, se perdieron y con el tiempo pasaron a ser legendarias. Reunidas aquí por primera vez, representan la faceta menos conocida y más misteriosa de toda su obra. El cine según Dalí. El redescubrimiento de sus películas nos permitirá conocer las claves del universo daliniano. Pero necesitamos el consentimiento del propio maestro. Salvador Dali, would you like to speak to us about your childhood? No! Salvador Dali, would you like to speak to us about your painting? No! Salvador Dali, will you answer at least one question? No! Salvador Dali, do you or do you not want to do this film? Yes. Vámonos. La voz que han oído era la de Orson Welles, y la manera en que Dalí aparece y desaparece de la pantalla es un truco tan antiguo como el propio cine. Se coge la película, se corta y se empalma con otra imagen totalmente diferente. Es muy sencillo, se lo mostraré. Ahora estoy aquí, ahora no. Pero si vuelvo a chascar los dedos, he vuelto. A Dalí le encantaban estos trucos. ¿Recuerdan esos dibujitos del periódico en los que un cazador iba buscando a su perro y al final veías que estaba subido a un árbol? Pues eso es exactamente lo que Dalí les ha preparado. Sí, sí y sí. Fijad los ojos. Abrid bien los ojos en esas aguas lipídicas y de pronto, de esa tranquilidad, surgió el rostro furibundo, nietzscheano, catastrófico, que siempre precede a los momentos idílicos, los más serenos. 1, 2, 3, 4 y 5. Hitler va a hacer su aparición. Fijaos en la cruel boca de Hitler. La clave de las películas de Dalí es la metamorfosis, la transformación de una imagen en otra imagen, sin que realmente nos demos cuenta de que la otra imagen está dentro de esa imagen. Es una especie de agente provocador que intenta estimular nuestra imaginación. Busca el contraste entre el bien y el mal. Esa es realmente la clave, no solo para comprender la película, sino para comprender toda su obra como pintor. Perfecto, ahora... En un vídeo experimental que data de principios de la década de los 60, Dalí revela su personal método de creación. Al principio de esta comunicación, ¿le importa? Por supuesto. A ver si le he entendido bien. Dalí quiere decir que, por primera vez, su boca se va a transformar en sus ojos y que a través de su boca va a expresarse. Sí, esto es una fotografía de una escultura griega. Aquí está mi boca, mi bigote, aunque en realidad no sería mi bigote. Es exactamente mi boca. Es absolutamente fantástico porque la gente comprenderá la verdad de esta imagen. Ahora me gustaría que la cámara se acercara bastante a esta sección. Más. Porque esta es la boca de Dalí. Y ahora me gustaría que pusieran mis dientes, dentro de esta obra de arte. Bien, así, muy bien, bien. ¡Voilà! ¡Excelente!
Ha habido instantes muy buenos, ¿verdad? Ça va, excelente, suficiente. Dalí nos desconcierta. Intenta dejarnos estupefactos, eso es puro Dalí. Pero más allá de su extravagancia, a través de sus rarezas, nos enseña una nueva forma de mirar el mundo. Gracias a él, el surrealismo dejó de ser dominio de unos pocos y se extendió por todo el mundo. Dalí llega incluso a convencernos de que el arte puede ser divertido. La mayoría de sus películas, imposibles de encontrar en ningún instituto cinematográfico, se han perdido o dispersado. Hizo falta una larga búsqueda para localizarlas. Entre todas ellas destaca La aventura prodigiosa de la encajera y El rinoceronte, que el propio Dalí evocó en una extravagante escena de finales de los años 60. ¿Llegó realmente a existir esta película fuera del desconcertante cerebro de Salvador Dalí? Bueno, claro que existe la encajera. Aquí está todo. Esto forma parte de la película original. Aquí tenemos alguna correspondencia con un montón de detalles. Y esto son notas. Notas sobre la película. Y más notas. Y más. Voilà. Como pueden ver, hay mucho material. Yo intentaba ceñirme a lo que él me pedía. Solía proponerle ideas o hacerle sugerencias que le permitieran decir no y sugerir a su vez otra cosa. Pero funcionaba. Lo que nunca he terminado de comprender de la obra de Dalí es la manera irracional en que vivió toda su vida. Y esa fue mi vida con Dalí. Robert Desarnes trabajó con Dalí a partir de la década de los 50, cuando el artista tenía 45 años. Las imágenes inéditas que están viendo pertenecen a algunos fragmentos de La aventura prodigiosa de la encajera y el rinoceronte que nunca se han editado, donde podemos ver a Dalí en Cadaqués dirigiendo a Gala, su musa además de esposa. A Dalí no le interesaban los guiones ni los diálogos. Lo que le atraía era la manipulación de las imágenes que la cámara le permitía. Además, sus imágenes eran silenciosas. Después de todo, Dalí había nacido con el cine, había crecido viendo películas mudas, y cuando tenía 4 años, su padre había comprado un proyector de manivela. Dalí tenía un viejo proyector en su casa, un trasto más antiguo que todo. Y le decía a Arturo, que era el encargado de mantenimiento, mayordomo, chofer: Arturo, esta noche vamos al cine. Entonces nos poníamos cómodos en unos cojines, se colgaba una sábana blanca y bueno, Arturo se subía en aquella cosa enorme y nos ponía películas antiguas. Naturalmente veíamos Un perro andaluz, pero también otras películas en blanco y negro, donde salían Harold Lloyd, Harry Landon, películas que hacían reír mucho a Dalí. Viejas comedias que se había traído de Hollywood. Estaban todas arañadas, daban saltos, era terrible. Pero a él le gustaban tanto, las disfrutaba mucho. Como les faltaba el sonido, porque eran películas mudas, necesitaban un fondo musical. Así que él buscó una antigua grabación de Wagner. Era Tristán e Isolda. Para Harold Lloyd, Tristán e Isolda. El disco estaba todo arañado. Se pueden imaginar cómo sonaba. Dalí se moría de la risa. Y así eran nuestras noches de cine en Cadaqués. Cuando era joven, un adolescente, Dalí debió de familiarizarse bastante con el cine. Al terminar la Primera Guerra Mundial, el cine hizo furor en toda Europa. Llegó a cada ciudad, incluso a cada pueblo.
Probablemente lo que permitió a Dalí ver cine por primera vez fue un proyector como este. Un proyector portátil, fácil de transportar, como una máquina de coser, que podía colocarse en cualquier parte. Naturalmente, igual que todas las cámaras de la época, funcionaba manualmente. Había que darle vueltas a una manivela para proyectar la película a una velocidad constante. Lo que se solía hacer era tararear una melodía. Por ejemplo, Dalí estaría viendo una película, quizás en una sábana extendida en la plaza del pueblo, y al fondo estaría oyendo al proyeccionista tarareando así. Érase una vez Luis Buñuel. Dalí lo conoció en sus días de estudiante en Madrid. Buñuel sería el primer cómplice de Dalí en sus primeros experimentos con el cine. Cuando se lanzaron a la aventura de Un perro andaluz en 1929, Dalí acababa de cumplir 25 años. Les gustaba jugar a un juego del que habían oído hablar. Lo habían inventado los surrealistas. Y era el juego de la libre asociación. Pensabas en una idea cualquiera que te agradara. Y la regla era que si la otra persona decía, no me gusta esa idea, se desechaba. Pero si ambos estaban de acuerdo en que les gustaba, seguían adelante y empezaban a verla como una película. Entiendo que la imagen de la cuchilla rasgando el ojo es de Dalí, porque es algo recurrente en sus obras. Además, tiene la perversidad que suele ir asociada a Dalí. Fue una idea brillante empezar la película con esa imagen. En cierto modo, estaba diciendo, abran los ojos. Van a ver algo que nunca han visto, algo que les va a dejar boquiabiertos, amigos. Cuentan que Buñuel tuvo náuseas durante el rodaje de esa escena. Dalí ni se inmutó. La cámara le permitía imponer sus inquietantes visiones, inventar metamorfosis y dar vida a sus fantasías más salvajes. La imaginación de uno y otro se complementaban maravillosamente. Dalí y Buñuel no se parecían en nada. Tenían personalidades muy diferentes y eso se ve reflejado en la película. Las imágenes de Un perro andaluz, que son reconociblemente dalinianas, son, por ejemplo, las que comparan el erizo de mar con el vello de debajo del brazo. Las de hormigas trepando por la mano, en cambio, son de Buñuel, porque a él le fascinaban los insectos. De hecho, encargó que le trajeran de España unas hormigas especiales para rodar esta escena. La escena de los burros atrapados en el gran piano que está siendo arrastrado por Batchev junto con los sacerdotes, en cierto modo tiene una mezcla de ambos, porque la imagen de los burros muertos y el piano aparece en cuadros de Dalí, mientras que el forcejeo entre los sacerdotes y Batchev sería muy propio de Buñuel, ya que él siempre estaba tratando de liberarse de la carga de su educación católica. Por tanto, es una escena muy representativa de esa clase de colaboración entre ambos, que daba como resultado una imagen perfecta. Eso es lo que hace que Un perro andaluz sea una obra maestra. Es la primera vez que vemos en pantalla al joven Dalí. Va disfrazado de sacerdote y la expresión de su rostro nos demuestra que se lo estaba pasando en grande. Dalí es el artista provocador por excelencia. No solo fue un artista de vanguardia. Cuando surgen los movimientos del dadaísmo y el surrealismo, con el principio fundamental de provocar, sacudir o arrasar la moral y las estructuras políticas de la sociedad, sino que dentro del propio movimiento vanguardista, él era un provocador. En cierto modo, Dalí era un provocador para sus iguales. Un perro andaluz se exhibió para una audiencia tan escandalizada como cautivada.
A la salida del estreno, Dalí y Buñuel fueron adoptados por el único movimiento que contaba para ellos, el surrealismo. Entonces decidieron volver a formar equipo y producir una película aún más subversiva, y el resultado les superó. La película fue un escándalo y estuvo prohibida durante casi 50 años. En realidad, la Edad de Oro solo pudo verse durante unos días en 1930. Bueno, prácticamente no ha cambiado nada en 70 u 80 años. Este es el Estudio 28, en Montmartre, uno de los cines de arte y ensayo más famosos del mundo, y el lugar donde, el 3 de diciembre de 1930, tuvo lugar el famoso escándalo. En el cine se proyectaba La Edad de Oro de Salvador Dalí y Luis Buñuel, y en el vestíbulo había una exposición de obras de pintores surrealistas. De repente entró un grupo de personas que destrozaron todos los cuadros, arrojaron bombas de humo al interior del teatro e interrumpieron la proyección. El cine tuvo que cerrar y el propietario se vio obligado a abandonar su actividad. De hecho, se marchó a China. Y sin embargo, la película se convirtió en objeto de escándalo y fascinación, lo cual hizo las delicias de Salvador Dalí más que de ninguna otra persona. La película estuvo prohibida hasta 1981. Aunque La Edad de Oro contiene algunas escenas inolvidables, el centro del escándalo son los ataques a la religión y a la sociedad burguesa. Son las obsesiones de Buñuel, que está solo en la casa durante el rodaje. Dalí está muy lejos, pero sus contribuciones son inolvidables. Buñuel carecía de esa inspiración daliniana, y lo sabía porque mantenía una intensa correspondencia con Dalí. Y Dalí, bueno, me lo imagino pintando sin parar y diciendo: ¡ay, esta condenada película! Bueno, está bien. Y cogió sin más un papel y esbozó en él algunas ideas para la que probablemente sería la imagen surrealista más vívida de toda la película. La dibujó a grandes trazos en ese trozo de papel y se lo mandó a Buñuel diciendo: esto es lo que tienes que hacer. Lo que hace que tenga más de película surrealista que de diatriba anticlerical es la aportación daliniana, y muy especialmente la escena del jardín. Sin ella, creo sinceramente que no se podría decir que es una película surrealista. Una de las razones por las que a Dalí le interesaba el objetivo y por tanto la cámara de cine era que este es por definición objetivo. Lo capta todo y no selecciona lo que tiene delante. Esto era muy importante para Salvador Dalí, ya que estaba elaborando su teoría paranoico-crítica. ¿Qué es la interpretación paranoico-crítica? No es en absoluto lo que la mayoría de la gente imagina, una proyección del imaginario y las fantasías del artista sobre la realidad, sino un examen muy conciso de la realidad, donde ciertos detalles que de pronto se hacen evidentes transforman la imagen, la visión de una cosa, convirtiéndola en otra completamente diferente, asombrosa y fantástica. Y lo que nos permite captar esos detalles de la realidad es el objetivo de la cámara de cine. Aunque había planeado rodar una tercera película, de repente la vida de Dalí tomó otro rumbo. Conoció a Gala, el amor de su vida, y el cambio también fue geográfico. Su obra pictórica le procuró fama y fortuna donde menos lo esperaba, Estados Unidos. Sus cuadros se exhiben en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, y fue el artista más joven al que dedicó su portada la revista Time. De un inesperado encargo surgió la propuesta de un proyecto muy importante: construir un pabellón para la Exposición Universal de 1939. Lo llamó El sueño de Venus. Cineasta completo, con una de las primeras cámaras de cine a color, filmó estas imágenes para nuestro deleite. Para acceder al pabellón había que pasar entre las piernas de una mujer. Dentro había sirenas nadando en tanques transparentes.
Y la gran sensación fueron sus trajes, diseñados por Dalí, que imitaban el cuerpo desnudo. Salvador Dalí da una fiesta. Para empezar, el pintor surrealista español ha disfrazado a su esposa de unicornio. Su reputación de cineasta loco le precedió en su camino a Hollywood. Aprovechando esa fama, organizó una gran cena surrealista, desconcertante, desquiciada. Pero allí estaban las estrellas de cine y también las cámaras de los informativos. El mundo del cine le fascinaba. No solo las películas, sino también las estrellas. Siempre tuvo algo de fan y le encantaba conocer a las estrellas de cine. Así que las conoció a todas. Era maravilloso escucharle porque cuando llegó por primera vez a Estados Unidos todavía estaba Greta Garbo, así que conoció a la Garbo, a Mae West y a Walt Disney. Y a otras estrellas como Marilyn Monroe o Clark Gable. Yo escuchaba fascinada todas esas historias, porque en su mayor parte eran cotilleos. Contaba que Errol Flynn bebía mucho y se había acostado con otra mujer y que la esposa no lo sabía. Realmente solo eran cotilleos. Pero a mí me encantaban, eran un regalo. Él intentó acostarse con Greta Garbo, pero fracasó estrepitosamente. Pero lo intentó. Sus primeras ideas para el cine permanecen a buen recaudo guardadas en cajas. Los hermanos Marx, especialmente Harpo, querían que diseñara un arpa con cuerdas de alambre de espino para una película llamada Jirafas a caballo de la ensalada. Naturalmente nunca se llegó a filmar. Lo que Dalí quería no era asequible. Quería jirafas en llamas, elefantes levantados en el aire por helicópteros. Cosas impensables, pero ideas. Se le ocurrían 10.000 por minuto. Tampoco veríamos a los marineros en el bistró, transformándose en el rostro de la muerte, la idea que le propuso a Fritz Lang para su película Marea Lunar, entre otras propuestas de corte sádico. Dalí tuvo la brillante idea de tomar una máquina de coser, ya saben, aquellas antiguas máquinas de coser Singer, en las que la aguja subía y bajaba y se accionaban a pedal, y la aguja hacía tac, tac, tac. Y él quería poner la cabeza de Ingrid Bergman bajo la máquina de coser, de manera que la aguja atravesara su ojo. Obviamente, nunca llegó a hacerse. Le dijeron, muchas gracias, aquí tiene su cheque, quizá en otra ocasión. Finalmente, el hombre que abrazó las espeluznantes ideas de Dalí fue el mismísimo maestro del suspense Alfred Hitchcock, quien le pidió que inventara las imágenes de la pesadilla que tenía Gregory Peck en la película Recuerda. It seemed to be a gambling house. But there weren't any walls, just a lot of curtains with eyes painted. Fue idea de Hitchcock usar a Dalí. Era un gran entusiasta de su arte. Era un hombre muy moderno. Había visto un perro andaluz y le había impresionado. Además, la gracia de la película desde el punto de vista de Hitchcock eran realmente sus secuencias oníricas, sobre todo después de haberse quedado sin Cary Grant en el reparto y tener que conformarse con Gregory Peck. Así que trajeron a Dalí a Hollywood y él iba por ahí alardeando de que iba a hacer una maravilla. Tenía unas ideas realmente salvajes para las secuencias oníricas que a Hitchcock le entusiasmaban, incluida una en la que se veían pianos colgando del techo. También iba a haber una secuencia con Ingrid Bergman cubierta de yeso y hormigas corriendo por todo su cuerpo desnudo. Ni que decir tiene que a David O. Selznick estuvo a punto de darle un ataque cuando conoció estas ideas y vio los bocetos. ¿Cuánto va a costar todo esto? ¿Cómo vamos a pasar la censura? No tiene ningún sentido. No lo comprendo. Naturalmente, el productor tenía la última palabra. La secuencia de la pesadilla sufrió importantes cortes y buena parte de las escenas de Dalí se perdieron. Sin embargo, son sus visiones de ensueño y su universo los que hacen de Recuerda un clásico.
suddenly I was running. Then I heard something beating over my head. Si hubo cierta magia en su trabajo con Hitchcock, lo siguiente sería tan improbable como tentador. En el año 1946 hubo un punto de inflexión en la carrera de Dalí. Jack Warner invitó a Dalí a conocer a Walt Disney en Los Ángeles. Congeniaron de inmediato. El creador de Mickey Mouse y el maestro del surrealismo delirante. Walt invitó a Salvador a visitarlo en los estudios Disney y le pidió que hiciera una película de animación para él llamada Destino. Pero Dalí no conocía la técnica de la animación, y Walt pidió a un joven animador llamado John Henge que iniciara a Dalí en esa técnica, en la que se necesitaban 25 dibujos para producir un solo segundo de filmación. Para contar la historia de un joven bailarín acechado por el tiempo, Dalí produjo cientos y cientos de dibujos, pero en 1946 el imperio Disney atravesaba dificultades económicas y solo fue posible animar 15 segundos. Para Dalí, sin embargo, esta técnica fue la conexión necesaria entre la pintura y el cine que le permitió refinar sus ideas con dobles imágenes y metamorfosis. No cabe duda de que tenía ideas extraordinarias sobre el cine y la manera de hacerlo. Pero en mi opinión no encajaba en su época. Porque, por desgracia, cuando Dalí empezó a acercarse al cine, el cine dejó de moverse, por así decirlo. Lo cual iba en contra de las ideas de Dalí, porque él quería que el espectáculo se desarrollara ante la cámara y no tener una cámara continuamente trotando de delante hacia atrás y de derecha a izquierda. Dalí había dejado atrás los encantos de Hollywood, pero no su fascinación por el cine. A partir de entonces, trabajaría para sí mismo con un reducido grupo de colaboradores y tendría el papel protagonista. Para empezar, anunció durante una conferencia en la Sorbona que estaba preparando una nueva película, y naturalmente no perdió ocasión de provocar a su manera, ilustrando las teorías sobre cinematografía que había concebido con los años. Creo que era en un escrito que data de 1929, donde imaginaba una cámara estática en una posición fija, tan fija que estaba firmemente anclada al suelo, para que solo pudiera filmar lo que estaba delante de ella. Si no ocurre nada, la audiencia siente una gran frustración, porque espera que pase algo. Entonces una persona pasa por delante del objetivo y desaparece. La audiencia se pregunta, ¿quién era ese? Y ese fue precisamente un método precursor que Warhol usaría en la fábrica. Una cámara estática colocada delante de un sofá. Y la cámara filmaba únicamente lo que ocurría en el sofá. La vanguardia de los años 60 estaba aplicando una idea que Dalí ya había inventado. Las primeras secuencias de la aventura prodigiosa de la encajera y el rinoceronte se ruedan en el Louvre. Robert Desant recuerda el comienzo de una aventura en la que se mezclan el pintor danés Vermeer, la matemática experimental, la metamorfosis y un rinoceronte llamado François. Conocí a Dalí desde hacía varios años y un día me dijo que íbamos a visitar el Louvre porque quería volver a ver la encajera y copiarla. Estaba fascinado con la construcción de este personaje y de paso le daba ocasión de sacar de quicio al museo, pidiéndoles que la trasladaran al laboratorio. Y así empezamos a filmar. Los fragmentos conservados por Robert Desant nos permiten descubrir a Dalí trabajando con inmutable seriedad mientras prepara su golpe maestro. El tema principal de Dalí en nuestra aventura era la curva logarítmica. Eso fue lo que prendió la mecha de su interés por la encajera. Él sostenía que todo se construye con arreglo a esa misma espiral. Podía decir espiral o cuerno de rinoceronte. Esa era una típica asociación daliniana. Aunque cierta, puesto que ese cuerno de rinoceronte crece, como tantas otras cosas, con arreglo a una fórmula matemática, que es la función logarítmica.
Ni la encajera ni los conservadores del museo podían adivinar la sorpresa que les aguardaba. Los conservadores no esperaban para nada lo que estaba a punto de suceder. Habían trasladado la pintura de una encajera y ahora veían cuernos dibujados por todo el lienzo del mismo tamaño. Pero para la lógica categórica de Salvador Dalí no era nada raro. La perplejidad de los asistentes era total. Dalí, como podemos ver, no esperaba menos. De hecho, no tiene nada que ver con una película. Es una obra de propaganda daliniana. Dalí había conseguido demostrarnos con unas cuantas pinceladas que una realidad puede ocultar otra y que debemos mirar más allá de las apariencias para poder compartir sus visiones. Criticaba mucho las películas. Rara vez veía una que le gustara. Lo que realmente le interesaba siempre era algo que no tenía nada que ver con la trama. Cosas puramente visuales, estéticas. Solía decir, ¿viste el cuadro que había en la pared durante la escena en que estaban discutiendo? Normalmente el público está atento a la escena, pero él se fijaba en el cuadro de la pared o en la forma de las lámparas que tenían una forma extraña. Simplemente no las veía con los mismos ojos. Hay personas a las que llamamos genios, que tienen una manera singular de mirar el mundo y son capaces de transmitir lo que ven, lo que sucede, y señalan algo que parece que solo hay que dejar que surja. Esas personas son insustituibles. Pienso que Dalí no me consideraba realmente un discípulo, porque yo en realidad no pintaba. En todo caso, era un discípulo de sus ideas. Lo que significaba que tenía a su lado a un tipo como yo, que comprendía todos los elementos que le interesaban y para quien no eran un mero entretenimiento. Fue un gran amigo y siento un respeto reverencial por su imaginación. Acto segundo en el zoo de Vincennes. Continúa la demostración con la amable colaboración de un rinoceronte llamado François. Si un cuerno de rinoceronte aparecía en el lienzo del Louvre, la lógica daliniana consistía en verificar que a la inversa también era verdad. Acto tercero. En la intimidad de su estudio, Dalí nos muestra su proceso creativo. Yo creo que profundizar en las películas de Salvador Dalí ayuda a comprender mejor los efectos que encontramos en su pintura, puesto que lo reveló ante nuestros ojos en una imagen de película.
El trabajo que debe hacer el espectador al mirar el cuadro, su esfuerzo de concentración para ver una imagen dentro de otra. En cierto modo sucede ante nuestros ojos, gracias a las imágenes filmadas. Una y otra vez nos encontramos con esa manera tan original de Dalí de mirar las cosas, y cada vez resulta más difícil distinguir lo que es chaladura de lo que es serio. Un ejemplo es este Dalí surgiendo entre dos rostros, una de las asombrosas metamorfosis que creó para la película de Robert Deschamps y Jean-Christophe Averty, Autorretrato blando de Salvador Dalí. Estaba la idea de que la materia es transformable, de que algo que se puede trabajar, como la arcilla de modelar, que permite alterar su naturaleza. Creo que esto debió de interesarle, porque es exactamente lo mismo que ocurre en los sueños. La materia de los sueños permite esta clase de transformación. Esa era la manera de hacer películas con Salvador Dalí. Una aventura turística. Jamás hubo guión. Él siempre añadía algo. El sistema creativo de Dalí era de auténtica exploración. Por supuesto, eso es algo normal en todos los creadores, pero él tenía una manera totalmente irracional de pescar información y temas. En otras palabras, sorprendía y se complacía. Puedo mostrarte esto, por ejemplo, que era para un plano. Pero si examinas ese plano en la película, está asociado a un trasero. Solo hay que mirar el recuadro y es exactamente eso. Si yo dirigía, sí, pero a veces él quería mirar a través de la cámara. No era un instrumento extraño para él. Me pedía que hiciéramos correcciones, que moviera la cámara a la derecha o a la izquierda, o que hiciera un primer plano de un objeto concreto. Me pedía que le mostrara lo que le interesaba. El rodaje continúa en España con sus protagonistas, La Encajera, Gala, Dalí, aunque François el rinoceronte se negó a subir al coche. Dalí siempre estaba conquistando a Gala, como la llamaba, o Petita, o Galuska, etc. Estaba siempre encima de ella como un escarabajo, porque la amaba, la adoraba. Ella era una mujer estupenda, aunque algo cascarrabias, pero hacía todo lo que él le pedía que hiciera, al pie de la letra. Ponte aquí así, sonríe. Era su tarea principal, sonreír. Él era muy exigente. Los fragmentos de La Encajera que se han conservado hasta hoy nos permiten ver como nunca habíamos visto las relaciones entre Dalí y Gala. La encajera significaba lo cotidiano y el afán de Dalí siempre era añadir algo.
Realmente no sabíamos a dónde íbamos. Era un poco como la pesca con mosca o como la pesca de arrastre en alta mar. Pero era una forma de vida. ¿Por qué iba a dejarla si funcionaba maravillosamente? Invitado a dar una conferencia sobre su obra en Estados Unidos, Dalí decidió burlarse de la clase cultural dominante con una película. Para demostrar que técnicamente era innovador, visualmente provocador y totalmente impredecible, aceptó la invitación y preparó la broma. El día que debía comparecer, llegó una caja y una carta en la que Dalí explicaba que aquella era la mejor forma de comprender su obra. Dentro de la caja estaba uno de los primeros vídeos de la historia, que había producido para su amigo Philip Halsman, llamado Caos y Creación. Dentro de una estructura geométrica copiada de un cuadro de Piet Mondrian, Dalí instaló una motocicleta, varios cerdos y a una chica prácticamente desnuda rociada de pintura. 10 años antes de la pintura de acción, él ya propuso el resultado al Guggenheim. Hola, mi querido amigo. En este momento estamos grabando algo extraordinario en un estudio de televisión. En cuanto este cuadro esté terminado, voy a enviárselo, porque estoy seguro de que va a interesarle muchísimo lo que estamos haciendo en este estudio de televisión. Es una experiencia que está en la línea de su museo. Ahora, gracias. Muchas gracias. Adiós, amigo. Pienso que Dalí era un hombre muy sabio. Se le reprochaban sus excentricidades, pero detrás del personaje público, yo diría que había un filósofo, alguien con una capacidad extraordinaria para analizar su época y transmitirnos algunas verdades difíciles de su tiempo. Naturalmente, lo hizo a su manera, casi siempre con imágenes salvajes y a veces empleando fábulas. En cualquier caso, con mucho humor. Pero Dalí era alguien que sabía analizar su época desde un punto de vista totalmente fuera de lo común. Su última incursión en el cine es sin duda una fábula brillante y perfectamente ejecutada. Impresiones de la Alta Mongolia. Gala, 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 más arriba. Y mira al frente. Estoy pintando los pequeños cuernos de Moisés. Y ahora pasamos a la tranquilidad clásica del taller. Donde estoy pintando pacientemente el retrato de Gala y el mío. Y precisamente en esta tranquilidad suprema e inmutable de Porligat, para recompensar a Gala por su amor y su paciencia, he decidido enviar un equipo de exploradores a ese país que tanto hemos deseado, la Alta Mongolia, para que nos ilustre y recompense a Gala a su regreso. La aventura comienza en 1974 con José Montes Baquer a su lado. El joven director español sería el último cómplice de Dalí en su experimentación visual. Era un film artístico experimental, pero sí que le gustaba era entrar en preguntas técnicas de alto grado. Sobre todo llevábamos con nosotros un gran
técnico de electrónica y tenía unas conversaciones a gran nivel con él. En esta película desarrolló al máximo su obra sobre las ilusiones ópticas y probablemente fuera desde su punto de vista la más lograda. Dicho por el propio Dalí, la historia nos transporta en un viaje fantástico hasta un planeta enigmático. Podemos ver el despegue, la sombra del despegue de los aviones que transportan, el primero, todo el material fotográfico y el segundo, todas las informaciones requeridas. Este otro lleva a los científicos y a la gente importante. Ahora podemos ver la caravana avanzando hacia la luz, donde está la gran princesa, que ha quedado reducida a una momia de las más elegantes y lujosas que existen en el mundo. Podemos ver un paisaje casi como el de Cadaqués, podríamos decir, con algunas casitas turísticas. Veo cipreses en el centro del Gran Mongol con un sombrero muy picudo. En una mano debe llevar el preciado cofre y en la otra una flor que solo brota cada 6 años en lo alto del hongo alucinógeno. Y de repente un drástico giro de los acontecimientos. Bueno, no drástico, más bien cinematográfico. Porque esta cosa pequeña pero sublime, que es este bolígrafo del Hotel Saint-Regis, que yo beso, contiene en su diminuta sección metálica toda la película y todas las imágenes alucinógenas que Dalí simplemente ha impuesto en vuestro cerebro. Por tanto, si no fuera por esta época de horrible pornografía, bajaría lentamente el bolígrafo al nivel de mi pequeño sexo y vertería unas gotas minúsculas de ácido úrico que fueron las que, al corroer esta pieza brillante y divina, produjeron las estructuras que su humilde y orgulloso servidor acaba de provocar. Se ha de saber que Dalí es un agente provocador. Ha provocado, lo repetiré las veces que haga falta, que vuestro cerebro haya sido sacudido por ese hermoso tributo a la Alta Mongolia. José Montes Baquer nos cuenta cómo se implicó en este acto mágico daliniano. Conocí a Salvador Dalí en Nueva York. Él vivía unas temporadas en el Hotel Saint-Regis. Dijo, al menos lo contó, que él estuvo un mes meando cada día sobre el bolígrafo hasta que de repente lo miró y dijo: pero aquí veo a Dalí en los Champs-Élysées que está tomando café y aquí está Dalí en la luna. Me da el bolígrafo y me dice: filme lo que yo veo en el bolígrafo y haremos una película juntos. Fuimos a un estudio y trabajamos una semana sobre el aro de metal del bolígrafo, con rayos de láser, con un motor para hacerlo rodar lentamente, con proyecciones de cuarzo. Y salió algo interesante, abstracto pero interesante. Vio el trabajo con un silencio sepulcral, todo el team estaba expectante. Nadie decía nada. Eran 25 minutos de silencio porque era simplemente trabajo sobre estructuras visuales. Y al final dijo: no es lo que yo esperaba, pero es mucho mejor. Vamos a hacer una película juntos. Dalí retocó las imágenes aumentadas para crear los personajes de su fábula. El gran mago, la princesa de la Alta Mongolia, y así nos transporta a su universo de ilusión.
En el centro está la momia, la cabeza de la momia, pero no es la momia porque entonces estaba viva. Hay una especie de guerrero iracundo luchando con otro que cae decapitado, mientras desde detrás del horizonte, por todas partes, se extiende esta especie de cataclismo que observamos. Yo creo que Salvador Dalí nos proporciona un método para descifrar el significado real de las imágenes. Hoy nos enfrentamos a diario con imágenes que intentan manipularnos. Es una lección muy útil, intentar comprender un pequeño detalle en un rincón para tener la clave que nos permita comprender el todo y así evitar que se adueñe de nosotros la fascinación general de la imagen completa. Dalí como agente provocador. Así se presenta Dalí al final del film, con lo cual intenta convencer al público de que el artista es el catalizador, es el artista el que consigue el foco de intención de la expresión artística sobre el público, pero siempre la obra de arte se realiza dentro del cerebro del espectador. Salvador Dalí quería que la percepción de la imagen fuera una escuela de libertad e impertinencia. Sus creaciones todavía son capaces de atrapar nuestra fantasía, porque sus desestabilizadoras visiones forman parte de un sistema dirigido a poner en duda nuestra percepción de la realidad. El redescubrimiento de estas películas nos acerca un poco más al espíritu del gran mistificador.